días a todos. Bienvenidos una vez más a Aulas Abiertas, en donde la mañana de hoy vamos a hacer una actividad que la tengo partida con un cuadro clínico, luego vamos a un caso clínico, luego la vamos a terminar mirando cómo terminó este paciente y durante el transcurso estaremos revisando el tema de síndrome de realimentación. Mi nombre es Stuart Don, soy residente de primer año de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Vamos a empezar en la mañana de hoy. Entonces, para hablar de síndrome de realimentación, hay que tener en cuenta de que desde hace años se ha estado observando de que habían complicaciones que estaban asociadas a la realimentación en pacientes que estaban malnutridos. Específicamente empezaron a ver eso desde la Primera Guerra Mundial y empezaron a observar de que había una importancia cuando los pacientes que estaban en alguna forma con algún tiempo de ayuno o con algún estado de desnutrición, una vez se reiniciaba el aporte calórico, esos pacientes presentaban una alta morbimortalidad, mayor complicación y los pacientes que estaban los que estaban hospitalizados presentaban mayor tiempo de hospitalización. Debido a eso, se fue investigando con el paso del tiempo y se dio con el eje, o más bien el club, que tenía que ver con esta patología metabólica y lo han definido como el síndrome de realimentación, que es una patología subdiagnosticada por parte del personal médico que no está especializado en nutrición, por lo tanto es subtratada, por lo tanto ha habido múltiples recomendaciones desde el punto de vista en cuanto a la prevención y el tratamiento, porque hasta el son de hoy no hay una definición estandarizada universal para que todo el mundo esté guiándose por ello. Entonces, el día de hoy lo que vamos a estar revisando es esta enfermedad que como tal tiene muchas implicaciones en cuanto a morbimortalidad y se presenta mucho, principalmente en los pacientes críticos, los pacientes que están en UCI, pero en vista de que desconocemos mucho de la enfermedad, esta patología es muy infradiagnosticada. Entonces, el orden del día, vamos a hablar del caso clínico, de la definición, la epidemiología, fisiopatología, diagnóstico y la clínica, prevención y tratamiento, lo que hay en la evidencia hasta el momento y las conclusiones. Entonces vamos a empezar con el caso clínico. Entonces, una mujer de 28 años de edad que había consultado por pérdida de peso progresiva, severa, tiene antecedentes de diarrea idiopática, dolor abdominal, náuseas y vómitos, pues que la ha presentado de por vida. Ingresó al servicio hospitalario con un peso de 23 kilogramos, con índice de masa corporal estimado menor de 10 kilogramos. Los laboratorios iniciales con un potasio de 2.9 miliequivalentes por litro, fósforo de 2.7 miligramos por decilitro, donde el rango normal es de 2.5 a 4.5 miligramos por decilitro y en unidades de milimol por litro 0.81 a 1.45. A esta paciente, una vez ingresada, se le inició nutrición parenteral con dextrosa 500 gramos, potasio 130 miliequivalentes, fosfato 30 milimol por litro, magnesio 16 miliequivalentes, tiamina 135 miligramos y además se le suplementó con otras vitaminas la noche del ingreso. 20 horas después del inicio de la nutrición parenteral, la paciente refirió dolor torácico y su nivel de fósforo era de 1.1 miligramos por decilitro. Varias horas más tarde, la paciente desarrolló hipotensión, arritmia cardíaca, acidosis metabólica. Se informó al personal médico quienes recomendaron disminuir la tasa de infusión que se le estaba administrando. No se proporcionaron detalles de cuánto llevaba o cuánto fue que se disminuyó. Y la paciente no recibió suplemento de fosfato y su nivel de fósforo sérico disminuyó aún más a 0.4 miligramos por litro. Quiero que se queden con este caso clínico porque más adelante, a medida que desarrollamos
la actividad, vamos a terminar mirando qué fue lo que pasó con esta paciente una vez revisamos el tema del día de hoy. Entonces, para hablar del síndrome de realimentación hay múltiples definiciones, una definición muy heterogénea. Elegí la definición que tiene Aspen, que es de la American Society, la Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral, donde ellos definen el síndrome de realimentación como un conjunto de alteraciones metabólicas electrolíticas que ocurren como resultado de la reintroducción de calorías a través de la nutrición, puede ser oral, enteral o parenteral, después de un periodo de reducción constante de la ingesta de energía o inanición en individuos con desnutrición preexistente o un estado catabólico. Esta definición, como les estaba comentando, es la que ha establecido Aspen en su última guía del 2020, pero como tal hay muchas definiciones, por lo cual ha llevado a que, a que el síndrome de realimentación tenga una gran heterogeneidad y como tal ha habido muchas sociedades que lo manejan en función de la definición y por lo tanto, en cuanto a temas de historia, lo que le estaba comentando, cuando inicialmente se empezó a hablar del síndrome de realimentación fue en los prisioneros desde la Primera Guerra Mundial, en donde en Europa del Este se había evidenciado que había ciertos pacientes que de alguna forma, después de estar expuestos a alto tiempo, expuestos a alto tiempo de inanición, esos pacientes presentaban complicaciones una vez se reiniciaba el aporte calórico. Entonces, hubo en esos pacientes una gran morbimortalidad y empezaron a documentarse y a recoger historias de esos pacientes, motivo por el cual ya después en la Segunda Guerra Mundial empezaron a ver también en los campos de concentración que los pacientes, además de esa desnutrición que presentaban tan severa, también aparecía en esos pacientes edema, además aparecían en esos pacientes pues un gran compromiso de la masa proteica y pues se fue documentando hasta lo que tenemos el día de hoy. En cuanto a la epidemiología, podemos decir que es muy variable, es muy heterogénea, va de 0 al 90%, como pueden ver, y pues esa incidencia es muy variable según la población en el estudio, según los criterios que se utilizan para definir el síndrome de realimentación. Como les venía comentando, frecuentemente es infradiagnosticada y los pacientes hospitalizados en UCI son los que ha visto que tienen mayor riesgo debido a que, pues como se desconoce mucho de la patología, no se tiene en cuenta y que se ha visto que esos pacientes cuando tienen una alta ingesta calórica tienen mayor riesgo de desencadenar el síndrome. Acá en esta tabla tenemos los pacientes que tienen mayor riesgo de presentar síndrome de realimentación. Estos son unos cuantos de la gran cantidad de riesgo que puede haber, pero pues acá quiero mostrarles de que es cuando los pacientes presentan principalmente pérdida involuntaria de peso, dependiendo del porcentaje en cuanto a mes, 3 meses o 6 meses, disminución del aporte de nutrientes o aumento de la pérdida de nutrientes o disminución de la absorción. En cuanto a la disminución del aporte de nutrientes, podemos mencionar pacientes con dietas hipocalóricas prolongadas, pacientes con ayuno mayor de 7 días, pacientes con un estado diabético hiperosmolar, pacientes con huelga de hambre, pacientes con enfermedades infecciosas crónicas, pacientes oncológicos, pacientes ancianos. Entonces, como vemos, son pacientes que nos encontramos en nuestro día a día, en nuestro quehacer, y por lo tanto hay que tener en cuenta estos factores de riesgo para poder abordar mejor y dar una mejor atención a estos pacientes por su alta mortalidad. Además, pacientes con vómitos y diarrea severos, pacientes con disfunción e inflamación del tracto gastrointestinal, pancreatitis crónica, entre otras. Entonces, para entender qué es el síndrome de realimentación, debemos de tocar dos temas fundamentales. Uno es la desnutrición y otra es la respuesta metabólica que se da cuando se reinicia el aporte calórico. Entonces, para hablar de desnutrición, saber lo que ocurre metabólicamente, entonces, un paciente que está desnutrido, lo que ocurre principalmente es que hay catabolismo de los lípidos y las proteínas, debido a que el sustrato que tiene el organismo, que es la glucosa, hay
hay disminución del sustrato, que es la glucosa en sangre. Eso conlleva a que el organismo active la gluconeogénesis, que es obtención de energías de otras fuentes diferentes a la glucosa. Entonces hay catabolismo de lípidos y proteínas. Ese catabolismo de lípidos y proteínas me conlleva a que haya una depresión de electrolitos. Esa depresión de electrolitos hace, como respuesta compensatoria, que haya salida de la célula, salida intracelular de fosfato, de potasio y de magnesio, y eso con el fin de ¿qué? De mantener los niveles necesarios de electrolitos a nivel sérico para que se pueda llevar las funciones normales a nivel del organismo. Adicionalmente, debido a que disminuye los niveles de glucosa en sangre, pues los niveles o el aporte de glucosa que se da mediante la alimentación es lo que dispara la activación y la circulación de la insulina. Entonces, como hay una disminución de aporte de carbohidratos por parte de la alimentación, disminuye la actividad de la insulina, y esa hace de que disminuye la masa muscular, y también la insulina como supresor de la lipólisis hace que se catabolice los lípidos y las proteínas. Además de ese efecto metabólico que ocurre, hay unos cambios hormonales. Como les venía diciendo, hay un descenso de la insulina, hay un aumento en el glucagón, hay un aumento de la hormona de crecimiento, hay un descenso del factor de crecimiento similar a insulina tipo 1, hay un descenso de la triiodotirironina, hay un aumento de la secreción de cortisol y un descenso en los valores de leptina. Todo eso es lo que ocurre cuando un paciente está expuesto a periodos prolongados de ayuno o periodos de catabolismo, o está en una huelga de hambre, por ejemplo, o está críticamente enfermo y no tiene un buen aporte o ningún aporte alimenticio. Entonces, ¿qué ocurre cuando este paciente que está en estado de desnutrición, que está sin aporte calórico durante un periodo prolongado, una vez se reinicie la alimentación, lo que llamamos la realimentación, se desencadena otra serie de fenómenos? Lo primero que va a ocurrir es una hiperglucemia. Esa hiperglucemia estimula el aumento de la insulina. Ese aumento de la insulina hace que a nivel celular se haya mayor recaptación de glucosa. Esa mayor recaptación de glucosa hace que el fósforo, el potasio y el magnesio ingrese a nivel celular. Ese ingreso de fósforo, de potasio y magnesio a nivel celular hace que haya depresión de estos iones desde el punto de vista sérico, y es lo que me conlleva a la hipofosfatemia, y esa hipofosfatemia es lo que caracteriza el síndrome de realimentación. Adicionalmente, a nivel renal, la insulina estimula la retención de agua y sodio, lo que aumenta el volumen vascular es a nivel extracelular, y eso me puede conllevar a una sobrecarga hídrica. También, una vez se inicie el aporte calórico con glucosa, hace que los mecanismos o el metabolismo de esa glucosa hace que interfiera, o más bien la tiamina, que actúa como cofactor en el ciclo de ácido cítrico para que el acetil-CoA se pase a piruvato, no se da. Entonces, cuando hay hiperglicemia, la tiamina, que actúa como cofactor para que se lleve a cabo este metabolismo, empieza a depletarse debido a la gran cantidad ya de aporte calórico, y empieza a arrancar la maquinaria metabólica celular. Entonces, ¿qué es lo que conlleva o qué es lo que caracteriza el síndrome de realimentación? Uno, trastorno hidroelectrolítico, principalmente hipofosfatemia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Pero lo que califica o lo que caracteriza esta enfermedad es la hipofosfatemia. Dos, la depresión de tiamina. La depresión de tiamina que se presenta cuando yo empiezo a aumentar los aportes calóricos y empieza a circular esa glucosa en sangre. El metabolismo de la glucosa empieza a consumir esa tiamina como cofactor, lo que conlleva a que haya depresión de los depósitos de tiamina o B1, y eso hace que se presenten las manifestaciones clínicas que están relacionadas a ellas, que más adelante vamos a ver. Y tercero,
por la insulina, cuando la insulina aumenta su secreción en respuesta a la hiperglucemia, hace que a nivel de los túbulos renales, retención de sodio y agua. Entonces aquí vemos los tres mecanismos, los tres fenómenos que ocurren y que caracteriza el síndrome de realimentación. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿y por qué el fósforo? O sea, ¿por qué se enfatizan tanto en el fósforo? ¿Por qué el fósforo baja tanto y por qué el fósforo tiene tanta implicación clínica? ¿O por qué todas las publicaciones y todos los estudios y todos los estudios de revisión sistemática definen el fósforo como el que es crucial, el que es importante en la patología del síndrome de realimentación? Por varias cosas. Uno, que el fosfato tiene mucho que ver con la integridad estructural de la membrana celular. Dos, es un mineral esencial en los procesos intracelulares, tiene que ver con el metabolismo de la glucosa y el almacenamiento de energía, ATP, y el ATP que hace estabilidad de las membranas. Tres, la disminución del fosfato está asociado a disminución de los músculos respiratorios y disminución de la contractilidad cardíaca. ¿A qué me conlleva eso? Falla respiratoria, disfunción cardíaca. Cuatro, cuando el fosfato está bajo, hay una disminución del 2,3-difosfoglicerato. Esa disminución del 2,3-difosfoglicerato hace que la hemoglobina tenga mayor afinidad, o sea, no quiera soltar el oxígeno, y eso hace que a nivel periférico, al no cederlo, sino que al quedarse con el oxígeno, eso me resulta en hipoxia tisular. Entonces, esa es la importancia del por qué el fosfato y por qué todos los estudios están indicados, están apuntando al estudio del fosfato y a reponer el fosfato para precisamente llegar a hacer un tratamiento óptimo y evitar todas esas complicaciones que se puedan manifestar. Adicionalmente, ¿qué se ha visto en las publicaciones? Que en los pacientes críticamente enfermos en UCI, el síndrome de realimentación se ve muy frecuente y está asociado a las alteraciones hidroelectrolíticas. Y en la hipofosfatemia se ha visto que se presenta dentro de las primeras 72 horas de inicio de la alimentación y que se ha visto de que esta hipofosfatemia no está asociada a otras causas. Y además, aunque la incidencia, como les venía diciendo, es muy variable del 0 al 90%, hablando en UCI, la incidencia de la hipofosfatemia por realimentación se ha informado en los últimos estudios que es del 34 a 52% en enfermedades críticas, o sea, pues tiene una incidencia importante, entonces hay que tenerlo en cuenta. Aunque hay en la actualidad publicaciones que avalan y que están muy de acuerdo y refuerzan en la cual describen la hipofosfatemia como crucial en pacientes críticos que presentan síndrome de realimentación. Hay otros estudios que lo refutan, que dicen que no es predictor, que es un predictor muy débil, que consideran buscar otras alternativas y no tomar en cuenta la hipofosfatemia como principal característica de los pacientes que presentan este síndrome. Pero hasta la actualidad, en estas dos últimas publicaciones, tanto la guía Aspen, que sale en 2020, como este artículo que sale en 2021, donde ellos dicen que el fósforo es fundamental y primordial, asociado a otros trastornos electrolíticos, el potasio y el magnesio, pero sobre todo el fósforo. Y ese fósforo, una vez se reinicie la alimentación en pacientes que han estado con las características que previamente les comenté, con un rango de 5 días posterior a la realimentación, puede presentar esta complicación. Y además, ellos clasifican la gravedad del fósforo en función de la disminución de la concentración, en leve, moderada o severa. Cuando las formas graves es cuando hay una disminución mayor del 30% asociado a disfunción miocárdica. Entonces, acá vemos las manifestaciones clínicas que están asociadas al síndrome de realimentación. No voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, pero quiero resaltar dos de ellos y están en rojo. Una, desde el punto de vista cardiovascular, dos, desde el punto de vista pulmonar y tres, que miremos dónde está ubicado el déficit de tiamina. ¿Listo? Desde el punto de vista cardiovascular, el síndrome de realimentación me conlleva a arritmias, a insuficiencia cardíaca, miocardiopatías, edemas,
congestión e insuficiencia cardíaca. Desde el punto de vista pulmonar, depresión respiratoria e insuficiencia respiratoria. Y el déficit de tiamina, como les estaba comentando, que la tiamina o vitamina B1 es un cofactor que tiene que ver en el ciclo del ácido cítrico para la conversión de acetil-CoA a piruvato. Cuando este está depletado, me conlleva de que la vía pase a formar lactato y ese acúmulo de lactato me genera una acidosis láctica. Adicionalmente, la tiamina, fundamental para, o cuando están depletados, está relacionado con convulsiones, delirio, ataxia, encefalopatía de Wernicke o psicosis de Korsakoff. Entonces, en esta gráfica lo quería mostrar, además del conglomerado de diferentes manifestaciones clínicas, resalta la parte cardíaca, pulmonar y la que está relacionada con la tiamina, para que nos demos cuenta de lo importante y de la morbimortalidad que está asociado con esos pacientes cuando se inicia una realimentación sin tomar en cuenta cómo está el paciente hidroelectrolíticamente y principalmente con el fósforo antes del inicio de la terapia con nutrición, ya sea enteral, parenteral, oral o a veces cuando también se inicia con dextrosa. Para el diagnóstico, como les estaba comentando, hay varios criterios para identificar a los pacientes con riesgo de presentar síndrome de realimentación. Está los criterios de NICE, están los de Aspen, están los de Friedrich. Más sin embargo, como son tantos, entonces hay una gran heterogeneidad. Me dediqué solamente a estos, que son los de NICE, en donde ellos evalúan criterios, factores de riesgo menores, factores de riesgo mayores. Y ahí miramos los factores de riesgo en cuanto o teniendo en cuenta el índice de masa, la pérdida de peso, la ingesta, si esta es mayor de 5 días o mayor de 10 días, y también tienen en cuenta los niveles de fosfato, magnesio y potasio en el caso de los factores de mayor riesgo. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pacientes oncológicos, pacientes con posoperatorio de cirugía bariátrica, pacientes con intestino corto, pacientes con huelga, que están en huelga de hambre, pacientes que están con enfermedades debilitantes y ancianos. Hay que tener en cuenta lo primero que hay que hacer antes de decir vamos a iniciar la nutrición, revisar y hacer, mirar si el paciente está en riesgo de desencadenar un síndrome de realimentación. Entonces, una vez yo defino que el paciente tiene riesgo de desencadenar un síndrome de realimentación, tengo que mirar los electrolitos, principalmente el fosfato, y tengo que mirar si ese fosfato tiene un compromiso leve, moderado o severo. Si es leve, hay un compromiso de 10 al 20% por debajo de su valor normal, 20 a 30% por debajo o mayor de 30% o asociado a disfunción orgánica. Importantísimo, acá vemos que en estos criterios diagnósticos de la Internal and Emergency Medicine del 2021, ya aquí no estamos hablando de 72 horas. Como le venía, hay una gran heterogeneidad en cuanto a la definición y en cuanto al abordaje. Pero aquí vemos de que ellos saltan de las primeras 72 horas de haber iniciado la reintroducción de alimentación y ellos dan un compás o aumentan hasta 5 días de haber iniciado la terapia de soporte nutricional. Entonces, hay que tener en cuenta de que ya de 72 horas a 5 días como máximo, después de iniciar la terapia de soporte nutricional y el paciente presenta todas esas características metabólicas y clínicas que previamente les comenté, podemos estar ante un síndrome de realimentación. Entonces, una vez valoramos el riesgo, miramos si este paciente si no tiene síndrome de realimentación, si el paciente está en inminencia de síndrome de realimentación o si el paciente tiene un síndrome de realimentación manifiesto. ¿Y qué me define el uno o el otro? En el caso del paciente que está en inminencia de síndrome de realimentación, es el paciente que al pedir los electrolitos lo voy a encontrar con alteración hidroelectrolítica o alteraciones metabólicas, principalmente depresión del fósforo, magnesio y potasio, entonces sin manifestación clínica.
Entonces, ahí inicio reposición hidroelectrolítica. En el caso del síndrome de realimentación manifiesta, entonces tenemos todos los cambios que ocurren desde el punto de vista metabólico e hidroelectrolítico, más los síntomas clínicos que están asociados a esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas clínicos que están asociados a esta enfermedad? Lo encuentran en la parte inferior de esta gráfica, que está dividido por órganos. En el caso del cardíaco, hipotensión, falla cardíaca congestiva, cardiomepatía, muerte súbita. En el caso pulmonar, falla pulmonar, edema pulmonar, neurológico, debilidad, parestesia, alteración del estado mental, puede presentar rabdomielisis. En estado hematológico, los pacientes pueden presentar disfunción plaquetaria, anemia hemolítica, disfunción leucocitaria. En el caso gastrointestinal, constipación. En el caso renal, pues alteraciones en la orina. Y en el caso metabólico, les había comentado principalmente una acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento y la prevención? Lo primero que hay que hacer, como les estaba comentando, establecer si el paciente está en riesgo de presentar síndrome de realimentación. Si el paciente está en riesgo de presentar síndrome de realimentación, con las características que previamente les había comentado, hay que mirar si este paciente tiene alteraciones hidroelectrolíticas, de los que le había comentado principalmente fósforo, potasio y magnesio. Una vez yo establezco si tiene las alteraciones hidroelectrolíticas, trato las alteraciones hidroelectrolíticas antes de iniciar el tratamiento o antes de reiniciar la realimentación o el aporte calórico. Hay que administrar profilácticamente vitaminas, principalmente la vitamina B1, por las razones previamente que les comenté, evitar la sobrecarga hídrica, por lo que ya les comenté, restringir el aporte de sodio, debido a que la insulina genera a nivel de los túbulos, pues, retención de sodio y de agua. Realizar una reflexión nutricional cuidadosa, y a la hora de reflexión nutricional cuidadosa es de que tenemos que entrar con un bajo aporte calórico precisamente para evitar lo que les comenté en la fisiopatología, y hay que estar monitorizando clínica y analíticamente estos pacientes, porque una vez inicio, el paciente puede iniciar o puede presentar un síndrome de realimentación. Entonces, en esta gráfica, que es del Internal and Emergency Medicine 2021, pues habla de un abordaje muy práctico. Como les comenté, hay muchas guías, hay muchas publicaciones, hay muchas formas de abordaje, principalmente, como les estaba comentando, pero pues me quedo con esta guía, me parece muy práctica, y nos muestra cómo hacer el abordaje. Como les estaba comentando, lo primordial, identificar pacientes en riesgo. Lo segundo, prevenir el síndrome de realimentación. Prevenir que ocurra. ¿Cómo lo prevengo? Mirar cómo están los electrolitos previo al reinicio de la terapia de realimentación. Y miro cómo está, además de los electrolitos, cómo está ese paciente desde el punto de vista hemodinámico, cómo está ese paciente desde el punto de vista clínico. Si voy a iniciar la realimentación, debe ser de una forma muy cautelosa, preveyendo de que esos pacientes, si lo inicio de una forma muy drástica, puede terminar tanto en falla cardíaca como en insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que recomiendan es, por la depresión de tiamina, iniciar tiamina 200 a 300 miligramos por día, de 1 a 5 días. Hacer también reposición de multivitamínicos hasta 10 días. También reponer el déficit hidroelectrolítico, principalmente fosfato, magnesio y potasio. Restringir el aporte de sodio. Además, cuando se va a reiniciar el aporte calórico, la realimentación, y definir si estoy en un paciente con bajo riesgo, alto riesgo o muy alto riesgo, tenemos las calorías que tenemos por la cual está recomendada iniciar. Si es un paciente con alto riesgo o muy alto riesgo, se inicia de 10 a 15 kilocalorías por kilogramo o 5 a 10 kilocalorías por gramo respectivamente, y ahí vamos aumentando, ¿ya? Con el aporte hídrico de 25 a 30 mililitros por kilogramo día, o 20 a 25 mililitros por kilogramo día, en función si estamos ante riesgo o muy alto riesgo. Hay que además aportar una adecuada ingesta proteica. Entonces saltamos al siguiente punto, que es, si una vez yo inicio
reconozco o el paciente presenta o tiene características clínicas de síndrome de realimentación, ¿qué nos dice que hay que hacer? Hay que estar evaluando constantemente si el paciente presenta taquicardia, taquipnea, edema, confusión, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones en el electro, y una vez, si al presentar el síndrome encontramos alteraciones hidroelectrolíticas, hay que hacer una reposición muy agresiva, ¿ya? Muy agresiva, teniendo en cuenta la reposición de potasio, de magnesio y de fosfato. Disminuir el aporte hídrico si el paciente presenta edema o falla respiratoria, y además, cuando ya han pasado 3 días de ausencia de signos y síntomas y que el paciente esté hemodinámicamente estable, y después de esos 3 días de tener unos valores hidroelectrolíticos en rangos normales, se recomienda no estar, o más bien uno puede estar desde el punto de vista un poco con menos alerta de que el paciente vaya a presentar este síndrome de realimentación. Y lo que se recomienda es estar haciendo chequeos diarios de hidroelectrolítico para ir evaluando cómo va evolucionando estos pacientes. Entonces, en esta tabla, pues solamente quería resaltar que estos pacientes, como no está anotado en el tratamiento previo, que esa es otra publicación donde muestra otro tipo de manejo, otro tipo de abordaje, y aquí pues llama la atención de que hay que tener muy en cuenta la hipo o la hiperglicemia, hay que tener muy en cuenta no sobrecargar a estos pacientes, y me gustó en la última parte, en el borde inferior de esta tabla, de la tabla 2, donde ellos recomiendan iniciar el aporte calórico debe ser gradualmente ir aumentando después de restricción calórica. Ellos recomiendan restricción calórica e ir aumentando más o menos un 25% del objetivo calórico a medida que va avanzando los días. Entonces, en cuanto a la evidencia clínica que tenemos con respecto al síndrome de realimentación, entonces acá en este artículo donde se habla del impacto del síndrome de realimentación a corto y mediano plazo en términos de mortalidad. Es una revisión sistemática y metaanálisis donde evaluaron el riesgo de mortalidad a mediano plazo en pacientes que desarrollaron síndrome de realimentación. ¿Y qué vieron en este estudio? Ellos se dieron cuenta de que el síndrome de realimentación hay una mortalidad a los 6 y a los 3 y a los 6 meses, y que estos pacientes presentaban una mayor estancia en UCI y una mayor duración en cuanto a la ventilación mecánica. Entonces, adicionalmente, en estas gráficas, en donde, ¿qué podemos analizar? En el borde superior izquierdo, en la A, podemos ver de que esos pacientes tuvieron, pues, un porcentaje bajo de fosfato, de que requirieron aporte mayor de fosfato, en que requirieron también aporte mayor dosis de potasio y que requirieron también dosis de insulina. Pero lo que me llama la atención es que esos pacientes en donde se hizo una restricción del aporte calórico en comparación del aporte calórico estándar, esos pacientes donde hubo una disminución del 50% del aporte calórico, les fue mejor en comparación de aquellos que tuvieron un aporte calórico donde no se modificó. Entonces nos dice que los pacientes que tuvieron bajo aporte calórico tuvieron una sobrevida mejor que los pacientes que estuvieron con un manejo estándar. Entonces, las conclusiones con lo que me estaba comentando, el síndrome de realimentación es común en enfermos críticos con ventilación mecánica prolongada, a tenerlo en cuenta. No es predecible debido a la gran heterogeneidad, y que la baja ingesta calórica está asociada con una reducción en el riesgo de mortalidad a los 6 meses, y que ese estudio apoya la restricción calórica en el síndrome de realimentación durante la enfermedad crítica. Importantísimo. En este estudio, que es un estudio donde se hizo una revisión sistemática de la literatura del síndrome de realimentación,
Y acá ellos resaltan o evaluaron todas las publicaciones que hay sobre la definición y la incidencia del síndrome de realimentación. ¿Y qué llegaron ellos? Que hay una falta de definición universal que sea aceptada por todos los gremios del síndrome de realimentación. Dos, la reducción en los electrolitos plasmáticos durante la enfermedad per se no es suficientemente específico para diagnosticar síndrome de realimentación. O sea, ellos dicen que el hecho de tener en cuenta los electrolitos no es suficiente para hacer el diagnóstico y que debe evaluarse el contexto nutricional de cada individuo. Y además recomiendan la baja ingesta calórica, ellos recomiendan de 10 a 20 kilocalorías por kilogramo día en individuos con alto riesgo de síndrome de realimentación. Adicionalmente, ellos concluyen que en la actualidad el síndrome de realimentación aún no es reconocido por muchos médicos y por lo tanto desconocen las complicaciones fatales que están asociadas a esta enfermedad y que para prevenir el síndrome de realimentación es útil evaluar a los pacientes en riesgo antes de iniciar la terapia de reemplazo nutricional. Adicionalmente, este metaanálisis llamó la atención que solo la mitad de los estudios que se evaluaron realizaron análisis de riesgo. O sea, solamente la mitad de los estudios hicieron un análisis de riesgo antes de iniciar la terapia de realimentación, para tenerlo en cuenta. Entonces, en este otro estudio, que aquí evalúan la mortalidad que está asociado a los... Hay unos nuevos criterios que se han desarrollado para definir los pacientes con síndrome de realimentación en estado crítico. Entonces, acá ellos evaluaron y se dieron cuenta que la mitad de los pacientes críticos se encuentran en alto riesgo, aplicando los nuevos criterios que lo encontramos a este lado, que son no riesgo, bajo riesgo, alto riesgo y muy alto riesgo. Entonces ellos se dieron cuenta que la mortalidad hospitalaria a los 30 días aumentaba a medida que aumentaba la categoría y que esta nueva clasificación es una herramienta muy útil para la evaluación nutricional, inclusive en pacientes en estado crítico. Entonces ellos lo que querían mostrar era que a mayor riesgo, menor supervivencia en este artículo. En este otro estudio, donde se evaluó el impacto del síndrome de realimentación a corto y a mediano plazo relacionado con la mortalidad, y ellos en esto se dieron cuenta de que hay una mayor mortalidad, hay un riesgo de mortalidad a mediano plazo en pacientes que desarrollan síndrome de realimentación definido por las variables bioquímicas. Aquí vuelven a nombrar las variables bioquímicas, principalmente el fosfato como el ion importante en cuanto a hacer el seguimiento y a definir las complicaciones que puedan llevar estos pacientes. En este otro estudio, en donde se evaluó el aporte calórico restringido versus el aporte calórico estándar en el manejo de pacientes con síndrome de realimentación críticamente enfermos, es un estudio aleatorio, un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico. Ahí se evaluaron 13 UCIs con un total de 339 pacientes y llegaron a la conclusión de que la restricción calórica protocolizada es una opción terapéutica adecuada para los adultos críticos que desarrollan síndrome de realimentación. Entonces, ellos aquí se dan cuenta de que los pacientes que tuvieron un aporte calórico restringido en comparación que la que está en rojo, un aporte calórico estándar, los pacientes con aporte calórico restringido les fue mucho mejor a los pacientes con aporte calórico estándar. Y en este otro estudio, en donde es un estudio aleatorizado, controlado, ellos investigaron los efectos del apoyo nutricional en pacientes hospitalizados médicos desnutridos. Entonces llegan a la conclusión de que una proporción relevante de pacientes hospitalizados con desnutrición desarrollan las características de síndrome de realimentación al ingreso hospitalario y está asociada con mortalidad a largo plazo y con resultados clínicos adversos. Y esto también que está relacionada con, pues, contrasta con los otros que acabé de mencionar, en donde ellos están evaluando acá el aporte intravenoso a nutrición parenteral en relación en que si yo le administro nutrición parenteral a los pacientes de forma aleatorizada, utilizaron una tasa
una tasa de 30 kilocalorías por kilogramo día versus una tasa baja. Entonces, tasa alta versus tasa baja. 30 kilocalorías por kilogramo día versus 15 kilocalorías por kilogramo día. Y hicieron ese seguimiento por 48 horas. Y no encontraron ninguna evidencia que que soporte que los trastornos relacionados con la realimentación con una alta tasa en comparación con una baja tasa, pues haya algún trastorno relacionado con ella. Entonces, esto contrasta con los últimos, con otros estudios, son hallazgos que se han encontrado y que, como les venía diciendo, es una gran heterogeneidad, hay muchas cosas publicadas, más sin embargo, lo que sí hay que tener en cuenta es que el síndrome de realimentación conlleva a una alta mortalidad. Entonces, ¿y qué pasa con el caso clínico? La paciente no recibió suplemento de fosfato, su nivel de fósforo sérico disminuyó, aún más a 0.4 miligramos por decilitro. El paciente desarrolló insuficiencia respiratoria, que requirió asistencia ventilatoria, presentó infección pulmonar como complicación, inestabilidad miocárdica e hipotensión marcada, falleciendo a la tercera semana de hospitalización. Entonces, en conclusión, para ya ir cerrando con el síndrome de realimentación, son los siguientes. Uno, hasta la fecha todavía no hay consenso respecto a la definición del síndrome de realimentación y su incidencia. El síndrome de realimentación es una condición potencialmente mortal causada por cambios metabólicos endocrinos y electrolíticos inducidos por el inicio de la alimentación después de un periodo de inanición. Pacientes hospitalizados en UCI con mayor ingesta calórica están en mayor riesgo. La alimentación baja en calorías de forma temprana podría mejorar el pronóstico de los pacientes con alto riesgo de síndrome de realimentación. La prevención mediante identificación de los factores de los pacientes con riesgo de sufrir síndrome de realimentación, hacer un soporte nutricional correcto y cuidadoso es la principal herramienta para evitar el desarrollo y la morbimortalidad asociada. Importante, la hipofosfatemia identifica mejor a esos pacientes. Hasta ahora no hay nada que lo tumbe. Y la suplementación inmediata con electrolitos, vitamina B y restricción calórica durante varios días ha demostrado mejores resultados a largo plazo. Muchas gracias.